hermosos, ¿cómo están? Hoy día les voy a preparar un pan artesanal o un pan casero. Este pan vamos a prepararlo con harina blanca. Para esta receta lo que vas a necesitar es una taza y media de harina más media taza adicional para espolvorear al momento que estamos amasando el pan. O sea, sería 2 tazas en total. Una cucharadita de levadura seca, una cucharada de azúcar, una cucharada de aceite y media cucharadita de sal. Y acá yo tengo media taza de agua tibia. Lo primero que vamos a hacer es poner la levadura, el azúcar en el agua y lo vamos a mezclar bien hasta que se disuelva, y vamos a esperar 5 minutos para que la levadura empiece a trabajar. Yo ya lo tengo listo acá para ganar tiempo y yo lo he cubierto con un plástico para que sude la levadura. Ok, acá yo ya lo tengo listo. Así como le debe quedar, espumoso, que ya está la levadura funcionando. También yo tengo acá en otro envase adicional, tengo un poco de aceite para usar cuando estamos cubriendo el pan. Ahorita les voy a explicar por qué. Y en otro envase agua para poner en el horno cuando estamos horneando el pan. Lo que yo voy a hacer ahora es poner la harina en la mesa y vamos a hacerle un huequito en el medio y vamos a echarle la sal. Le vamos a echar el aceite. Le vamos a mover con los dedos un poquito para que mezclar la sal bien. Ya está. Y acá voy a poner la levadura que ya está funcionando poco a poco. Vamos a poner allá. Y así. Y vamos a ir mezclando. Ya estamos. Y empezamos a mezclar. Despacio. Va a tomar como 3 minutos, algo así. Es un poquito messy, pero ya está. Y vamos a ir juntando así hasta que tengamos una masa bonita. ¿Ves? Ya está todo, eso es todo. Y empezamos a amasar. 3 minutos. Y si tú ves que tu masa no está elástica, le haces un poco más de tiempo. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es poner la harina adicional que tenemos y seguir amasando hasta que esté listo. Yo tengo acá una timer para ver que es exactamente 3 minutos. Si tú puedes hacer duplicar la receta, muy bien. Pero si no, también. Yo hago esta receta así, con esta cantidad, porque somos solamente 4 personas en casa. No somos más. Pero si la familia es más grande y le encanta el pan, muy bien. Voy a hacerlo con 3 tazas. Con 4 tazas y media, como le guste. Yo he sido panadera por 17 años en Perú. Entonces, sé hacer diferentes tipos de panes y es bien divertido. Y seguimos amasando y agarras y lo golpeas así. Así para que la masa se suelte. Le estamos dando a cocachos. Ahí está. Tengo un poquito más de harina en mi mano. Y vamos, buen ejercicio para los brazos. Si tienes niños en la casa, le va a encantar.
porque esto es como un juego para los chicos. Ya está quedando ya. Para que tú veas, si tú lo estiras y se rompe es porque lo falta. Entonces seguimos amasando. Tiene que la masa estirarse. Echame un poquito de aceite a mi mano, se está pegando mucho. Y ahí vamos dándole. Divertido, ¿no? Divertido es amasar pan. Ahí va quedando y de nuevo le damos unos golpecitos así hasta que quede listo. Vamos a ver. Mira, mira, ya está quedando ya. Se estira. O sea que nos falta como 30 segundos más. Voy a poner un poquito de aceite en mis manos. Para eso que tenemos el aceite adicional. Ya está. Estamos listos. Ok, ahora lo que vamos a hacer es esta masa. Yo lo voy a cortar en dos así. Y voy a poner un poquito de aceite en la mesa, así, en la tabla, lo que tú tengas en casa, lo que tengas, todo funciona. Y voy a cortarlo así en 3. Entonces, cada pedazo que yo tengo lo voy a amasar así, lo voy a hacer bolitas. Me hace recordar mis tiempos en Perú. Y lo voy a poner ahí, en el sitio que ya ha sido engrasado. Ahí tenemos todo eso. Rapidísimo, rapidísimo se hace pan en casa. Y sale riquísimo. Yo tengo 6 ahorita. Entonces, ahora le voy a echar un poquito de aceite encima. Y lo voy a poner un plástico ahí. Porque yo lo voy a dejar ahí 30 minutos para que mi pan se levante y esté esponjoso para darle forma en forma de francés, en forma de cachitos, en forma de bolas, como me parezca. Han pasado los 30 minutos, voy a destapar el pan y lo que voy a hacer ahora es darle forma. Para hacer eso vas a necesitar una tijera, un rodillo. Si no tienes rodillo, puedes agarrar un vaso o un pedazo del palo de la escoba, lo lavas bien y con eso haces tu rodillo. Yo voy a usar papel manteca o parchment paper, y si no hay eso en casa, pones aceite en la parte de abajo con un poquito de harina para que el pan no se pegue en una lata. Entonces lo que voy a hacer ahorita yo es poner un poco de harina en la mesa. Y voy a hacer vamos a decir, unos cachitos. Mira qué fácil es de trabajar esta masa. Vamos a mover esto. Así nomás de fácil. La agarras y lo arroscas. Ahí tenemos uno. Y podemos hacer un tipo francés también. Lo dejamos un ratito así, boca abajo, para voltearlo de nuevo. Así. Y lo ponemos así. O lo puedes hacer bolitas, así nomás como simple, como mejor te guste. Y yo voy a hacer otro cachito. Ahí está. Lo ponemos ahí y a este lo voy a hacer una trenza. Lo agarras y lo estiras. Los chicos en casa van a estar bien felices, porque van a jugar con la masa.
¿sí? Le eché un poquito, se me pasó la harina. Lo que vas a hacer es darle la vuelta nomás y ya está. Así queda. Y ahorita, cuando es el momento que tú tienes que cortarlo así, hacerle unas rayitas. Y acá también lo voy a hacer para que sea algo bonito. Y de nuevo voy a poner el aceite en mis manos y le voy a pasar por encima, porque cuando yo lo cubra no se vaya a pegar. Ahí estamos. Y con el mismo plástico lo voy a poner así. Y voy a esperar otros 30 minutos hasta que el pan se levante. Cuando yo vea que mi pan se ha levantado, lo que voy a hacer es prender el horno a 400 grados Fahrenheit. Y si tu horno es en centígrados, es como 205 grados centígrados. El agua le vamos a poner en el horno, un envase con agua para tener vapor. Después de eso, vamos a hornear entre 15 minutos, 16 minutos, depende del horno, porque todos los hornos son diferentes. Yo ya tengo uno ya listo para ganar tiempo. Y acá tengo mis panes que yo lo hice. Este pan se demoró en hornear 16 minutos. Y la casa huele riquísimo. Así le va a quedar. Usted puede hacer de la forma como quiere. Redondos, largos, uno entero y así sucesivamente. Bueno, gracias nuevamente por mirar mis videos y suscríbase a mi canal. Nos vemos la próxima semana y dame un like. Chao.